Director de la firma de asesoría contable fiscal Fernando Domínguez, contador fiscalista, con sede en Culiacán, Sinaloa, y responsable a la fecha del cumplimiento y transparencia fiscal de personas físicas y personas morales. Gerente general en la firma Impuestum Contadores en el periodo 2016-2017 y subdirector fiscal en la empresa Grupo Proyección Fiscal en el periodo 2014-2016. Docente en la Universidad de San Miguel y en la Universidad Casablanca, ambas en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, impartiendo materias en temas contables, fiscales y financieros. En la Universidad de San Miguel, parte del Comité de Educación Continua, atendiendo cursos y capacitaciones a algunas empresas. Conferencista y tallerista para Coparmex y capacitador en temas contables fiscales para algunas empresas particulares. Bienvenido. Muchísimas gracias. Señores, ay Dios, perdón, es que vengo de Sinaloa, los del norte del país de pronto hablamos un poquito fuertecito, digámoslo así, no era la intención gritar. Buenos días para todos. Antes que todo, muchísimas gracias a todos los presentes, muy especialmente a los organizadores por esta invitación. Sepan que me honra mucho. Los saludo, vengo desde Culiacán, Sinaloa, ya lo escuchábamos por ahí en la presentación, y tengo mucho gusto de estar aquí. Tuve mucho gusto de participar el año pasado en el taller de fortalecimiento institucional que hubo por ahí, y este año tengo más gusto de estar de manera presencial por acá. Gracias por la invitación antes que ninguna otra cosa. Y entonces les comparto de qué vamos a hablar durante los próximos minutos, algo acerca de estas novedades fiscales que nos atañen del todo en cuanto a lo que se refiere a donatarias autorizadas, ¿de acuerdo? Entonces, lo comentaba ahorita en un término un poquito más laxo si tú quieres, y si me disculpas por eso, dicho en términos laxos, es un poquito un tema como de bajarle 2 rayitas al SAT, ¿no? 2 rayitas ¿en qué sentido? Hasta ahora, el SAT de pronto se ha dado mucho a la tarea, un poquito a la tarea, vamos diciéndolo así, de crearse una mala fama dioquis, diríamos en Sinaloa, gratis, pues, en el sentido estricto de la palabra de no lo estoy denostando ni lo voy a hacer nunca, ¿no? El SAT tiene facultades muy puntuales, muy exactas. Si hay algún contador entre nosotros, que creo que sí, pues sabremos de qué estamos hablando. El SAT tiene facultades muy puntuales, pero no es un tema como de, perdóname la expresión otra vez, como de corran por sus vidas, ¿no? Entonces, esta charla tiene por propósito comentarte con qué ojos nos mira la autoridad fiscal, el SAT, vaya, a nosotros como donatarias, y entonces poder saber con qué cosas estar preparados y con qué cosas no. Muy bien, muy especialmente con algo que viene por ahí que ha sonado muchísimo, incluso a nivel meme, incluso a nivel redes sociales, que tiene que ver con la nueva versión de la facturación, con la que de paso se ha dicho tenemos todo que ver, ¿de acuerdo? Nuestras facturas como donatarias, o nuestras facturas en general, no necesariamente como donatarias, nuestras facturas en general pues tienen conceptos muy específicos, tienen una leyenda muy específica. Obviamente ahorita vamos a entrar en detalles, pero al final del día son una factura electrónica más. Al final del día reúnen los requisitos de una factura electrónica y hay una nueva versión en este caso, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos comenzando por aquí. Está dividido por módulos y obviamente única petición de mi parte, ya lo escuchaste ahorita, soy docente, tengo la bendición de ser docente y ser conferencista. Mi única petición antes de comenzar cualquier ponencia es: las dudas no se guardan, por favor, ¿sale? No hay dudas pequeñas, no hay preguntas tontas, no hay nada de eso. Las preguntas no se guardan, por favor. En la medida de lo posible vamos viendo la forma de atenderlas, ¿sí? Y lo vamos platicando por el camino. Muy bien, está organizado esto por módulos, les decía, 4 módulos en total. El primero de ellos es más bien como un tema de generalidades, digámoslo así, ¿sí? La autorización para recibir donativos, la renovación automática, una obligación que viene por ahí en el mes de mayo, causales de revocación de esa autorización, ¿sí? Que de pronto el SAT, la autoridad fiscal, vaya, en general, así como la da, así la quita. Que este tema de la revocación me gusta compararlo en estos casos con un tema de un extintor, ¿vale? Si en este lugar hubiera un extintor, que de pronto no lo veo, yo te prometo que no es como que tengamos un extintor deseando tener un incendio. Tenemos un extintor para que si hay un incendio tenemos cómo combatirlo.
Las causas de revocación de la autorización son exactamente eso, ¿de acuerdo? Y las obligaciones fiscales, ¿no? Por supuesto. Avanzamos entonces con que la autorización emitida por el SAT para ser donataria autorizada tiene algunos requisitos. Y en primer lugar, el primero de esos requisitos para ser donataria y para permanecer como donataria además, es ser una persona moral de lo que llamamos título tercero, una persona moral con fines no lucrativos. No te preocupes, me queda claro que Cáritas lo es, perfectamente lo es, de acuerdo con lo establecido por el artículo 79, fracción sexta de la ley del impuesto sobre la renta. Es importante, digo, no quiero ser técnico, pero no hay una forma no técnica, según yo, de cómo plantear esto. Es importante que sepas por qué eres una donataria autorizada, porque tienes la autorización del SAT en primer lugar. Y esa autorización la tienes porque reúnes el requisito de ser del título tercero de la ley. ¿Y dónde dice? En el artículo 79, fracción sexta. Que en términos prácticos lo que dice es que brindamos apoyo a personas en alguna situación de vulnerabilidad, dicho en términos prácticos. El texto literal del artículo lo tienes en pantalla, ¿vale? Que tengan como beneficiarios a personas, sectores y regiones de escasos recursos, mejores condiciones de subsistencia, en general, vaya. ¿Sí? Un tema de apoyo humanitario. ¿En qué sentido? En el sentido que cada uno lo adapte, pero bueno, en general este es el fundamento del por qué somos donatarias, ¿no? Ahora bien, mande. Ahí sería como el objeto social de cada donatario. Correcto, el objeto social de cada donataria está dado en función perdón, no se regrese. Bueno, no importa. El objeto social de cada donataria está dado en función precisamente de este artículo 79 de la ley. Si eventualmente alguno aquí presente, alguna Cáritas, vaya, en general aquí presente, no cayera específicamente en esa situación, bueno, que sepas que el artículo tiene cerca de 30 fracciones, pues, o sea, no es que tenga que ser esa. Esa es la típica, digámoslo así. Pero sí, el objeto social de la donataria de la asociación civil, que es la forma típica legal de constitución, ¿sí? El objeto social tendría que estar dado en función de eso. Así es, gracias. Luego, les digo, en algún momento se presentó o se va a presentar un trámite ante la autoridad. Este trámite se presenta a través de internet. La buena noticia es que ya no es un trámite en físico, se presenta a través de internet, a través de algo que llamamos buzón tributario, ¿sí? El buzón tributario, relaciónalo para quienes no estemos del todo relacionados con el concepto, lo digo por mí, ¿sí? Para quienes no pudiéramos estar relacionados con el concepto, relaciónalo con un correo electrónico, ¿no? Tal cual es un correo electrónico, nomás que tiene un único remitente, digámoslo así, que es el SAT, ¿sí? Y tiene un único destinatario, que es el contribuyente. Entonces es una vía de comunicación que, ojo, lo vamos a ver aparecer ahorita, es una obligación de todo contribuyente, de toda asociación, de toda organización. Es importante que sepamos o que recordemos, porque de saber ya sabemos seguramente, que tener activado el buzón tributario es una obligación, ¿de acuerdo? ¿Desde cuándo? Desde el 2020, ¿sí? Entonces, listo. A través de ese buzón tributario, al que se accede, por cierto, con la famosa firma electrónica de la propia asociación civil, importante mantener vigilada la vigencia de esta firma electrónica. Mientras la firma permanezca vigente, se puede renovar por internet. Nada más que tiene que estar vigente la firma y vigente la firma del representante, ¿de acuerdo? Si están vigentes las dos, se pueden renovar las dos a través de internet y así te ahorras la vuelta al SAT. Esto te lo digo porque de pronto hay muchos trámites, no solo de la autorización, ¿sí? Hay muchos trámites que de pronto necesitan hacerse a través de internet. Y entonces una forma muy práctica de cómo poderlo atender es precisamente a través de la firma. Bien, tenemos entonces que hay algunos documentos que presentar. Y a propósito de estos documentos, ¿sí? Es importante recapitular por ahí un tema respecto de ciertas cláusulas de las asociaciones. Esas cláusulas habría que mantenerlas muy vigiladas para que, con independencia de los cambios a los estatutos que pueda haber al respecto, esas cláusulas no se modifiquen en ningún momento, y ahorita vamos para allá. Bien, el formato electrónico, la escritura constitutiva, los estatutos vigentes y el documento para acreditar las actividades. Ese documento, que de pronto bien puede ser, por ejemplo, la famosa CLUNY, ¿sí? Ese documento, existen algunas asociaciones que lo tienen relevado. Aquellas, ahorita va a aparecer en pantalla, pero aquellas que de pronto tengan una existencia menor de 6 meses, ¿sí?
están relevadas de presentar el documento que acredite sus actividades, o aquellas que teniendo más de 6 meses no hayan tenido actividades. Esto es para obtener el documento. Mande. Ese de lo que dice de acreditar las actividades. Ajá. Bueno, en Aguascalientes ahorita es una carta de acreditación que da el DIF, pero ahí le tiene que es una carta de acreditación que da el DIF, pero ahí le tiene que justificar todos los proyectos o programas que llevó en un año, más el programa que viene del otro, y más los estados financieros de la institución. Correcto. Antes lo estaban dando creo que por un año y ahora ya es por 2. ¿Esa carta es? Esa carta es, así es. ¿Sí? Entonces, regularmente lo puede otorgar la Junta de Asistencia Privada, ¿sí? Pero el propio DIF en algunos casos puede hacer las veces de alguien a quien le conste que la asociación, se dedica a lo que dice dedicarse, vamos a llamarlo así, pero en algunos casos queda relevado, ¿no? Ahorita vamos para allá. Pero bueno, gracias por el comentario una vez más. Te decía, estos documentos se presentan en digital, se presentan a través del portal de internet. Esta parte ya no se realiza a través de maneras presenciales, ya todo se realiza a través de internet. El único problema es que de pronto, y está bien dicho, es un problema, es que de pronto de los archivos que se carguen, creo que se quedó, no, ya está, perdón. El único problema, ¿me escucho bien? ¿Sí? Mejor, muchas gracias. El único problema, te decía, es que todos estos archivos no deben pesar más de 4 megas. A nivel de un acta constitutiva, que por lo regular puede llegar a pesar mucho más, aquí hay de 2. O la comprimes y la comprimes y la comprimes, a ver si logras hacer que pese menos de 4 megas, o la comprimes en un nivel que pueda perder calidad. Entonces, a cual más de malo, o a cual más de inadecuado, te cambio la palabra, a cual más de inapropiado un contexto y el otro, ¿sabes? Entonces, de pronto esa pudiera llegar a ser por ahí una situación medio álgida respecto de la carga de documentos, ¿no? Pero bueno, el hecho es, avanzamos. Respecto de esta autorización, tenemos por aquí que la autorización se realiza para recibir donativos deducibles en México, ¿sí? O en el extranjero o en ambos, ¿sí? Eso sí, habría que señalarlo nada más. La autorización para recibir donativos solo de México, solo del extranjero o ambos, se puede obtener básicamente en el mismo trámite, pero hay que señalarlo, ¿sí? Hay que señalarlo por ahí en la solicitud. Y aquí está el punto relevantísimo de lo que te decía. Hay 2 puntos relevantes respecto de ser donataria autorizada para efectos prácticos. El primero es este, el tener dentro de los estatutos, en todos los casos, una cláusula de patrimonio y una cláusula de liquidación. ¿Qué es una cláusula de patrimonio? Que en algún lugar de tu documento constitutivo diga que todo lo que tengas a la mano, llámale carros, computadoras, dinero, muebles, aportaciones, lo que tengas a la mano, lo vas a usar para desarrollar aquello a lo que dijiste que te ibas a dedicar. Si es un comedor comunitario, si es un apoyo a no sé qué cosa, a lo que sea que dijiste que te ibas a dedicar. Todo tu activo tiene que estar destinado, tiene que estar enfocado en atender esa parte, ¿sí? Esa le llamamos cláusula de patrimonio. La otra es la cláusula de liquidación, ¿sí? Si en algún momento, Dios quiera o no, pero si en algún momento esta donataria llegase a desaparecer, entonces, o se llegase a liquidar, vaya, en términos prácticos, ¿sí? Entonces todo su patrimonio tendrá que ser aportado a otra donataria autorizada. No lo puedes vender como tal. Entonces, perdón, por favor, mande. ¿Puedes elegir tú también a quién se lo cedes? Sí, claro, sí. O sea, puede no ser una donataria que se dedique específicamente a lo mismo, pero sí tiene que ser otra donataria, ¿no? Dentro de la iglesia podemos buscar. Dentro de la iglesia se puede buscar, no sé, Cáritas del Norte, para no ser gráfico con los ejemplos, ¿verdad? Para no mencionar nombres puntuales. Cáritas del Norte va a desaparecer, puede elegir a cualquier otra Cáritas de cualquier otro lugar del país para decir, ¿sabes qué? Aquí están mis activos, yo me voy a liquidar. Entonces, por alguna razón, mande. Cuando tú decides que ya no vas a trabajar o cuando se te quita la donataria, tú puedes decidir cuando te quita la donataria dárselo. Bueno, es que si se te quita el registro como donataria, prácticamente pierdes pues toda la razón de ser, pasas a ser un contribuyente más, pues. Tú ahí también puedes decidir a quién le vas a dejar ese patrimonio.
Sí, en dado caso sí, y es en todos los casos cuando vas a dejar de trabajar. A lo que voy con mi comentario es que en realidad va prácticamente, perdón la expresión, otra vez en Sinaloa diríamos junto con pegado, ¿no? Es decir, si pierdes el registro prácticamente dejas de trabajar, en muchos de los casos, pues. En esos casos prácticamente entras a una etapa de liquidación, con independencia de lo que siga para la asociación, ¿no? Entonces, en esos casos es donde se puede elegir. Ahora, no es prendido o apagado, no es blanco o negro, ¿sí? No es como que yo le entrego todo mi patrimonio a la Cáritas que tengo aquí enfrente. Bien la puedo repartir entre diferentes, pero no puedo vender... Disculpa, no te veía. Pero en todos los casos no puedo vender uno solo de mis activos, ¿de acuerdo? Entonces, en esos casos no. Esa es una cláusula de liquidación. Cláusula de liquidación y cláusula de patrimonio, y esas dos forman el primer punto elementalísimo para ser donatario autorizado y para continuar como donatario autorizado. Ahora te digo cuál es el otro. Mande usted. Pero ya hay una fecha para terminar esta cláusula, porque creo que esta modificación no salió recién, o no sé, nos la pidieron como hace un par de años esto de que le incluyéramos esta cláusula en nuestra acta constitutiva. Es correcto, sí, en la reforma. ¿Cuánto tiempo tenemos para modificar esa cláusula en nuestra acta si no la hemos hecho? En la reforma fiscal del 2020, publicada a finales del 2019, debe haber sido 28 de diciembre, una cosa así, del 2019, cuando se publicó la reforma fiscal para 2020, perdón, se publicaron, entre otras cosas, ciertas modificaciones al funcionamiento de las donatarias, o al funcionamiento de los contribuyentes del título tercero. Entonces, de ahí para acá viene esta restricción, dado principalmente, precisamente por el tema de que llegó a existir, y digo, perdón, yo sé que en este contexto específico, hablar de esto es poco menos que grosería, pero llegaron a existir ciertas instituciones que solicitaron el registro, se les otorgó el registro, y resulta que al final ni eran asociaciones civiles, ni tenían fines humanitarios. Perdón, Ya se le acabó la pila. Ya creo que sí. Ya no hay pila. Ahora sí saca la voz de Culiche. Les digo, listo. Yo sé que hablar de esto en este contexto es poco menos que grosería, yo lo sé. Pero se llegaron a dar situaciones, obviamente no aquí, obviamente, ¿sí? Pero de fundaciones que se aperturaban, que solicitaban el registro, que todo lo demás, y que al final del día no eran más que esquemas de planeación fiscal, vamos a decirlo así. Existe un esquema por ahí de planeación en donde yo como empresa puedo deducir lo que le dono a una asociación. Por ahí venía la situación. Entonces dijo el SAT, perdóname Cáritas y perdónenme los que así se dedican a eso, pero en Sinaloa diríamos justos por pecadores, ¿no? Entonces no tienen la culpa, ni es un tema que le incumba a Cáritas, pero pues vamos a imponer estas situaciones. Patrimonio y liquidación. Perdón, por acá querían comentar algo, ¿no? Ah, perdón, es que los vi ahorita como que levantar la mano. Adelante, por favor. Y así aparece explícitamente en el acta constitutiva, cláusula de patrimonio, cláusula de... Es correcto, así tiene que aparecer, ¿no? Listo. Ahora bien, se especifica el ejercicio que comprende. Se supone, y ahorita te digo por qué digo que se supone que la autorización para ser donataria dura un año. Bueno, no es que se suponga, es que en realidad dura un año. Lo que pasa es que se autorrenueva, pero no se autorrenueva porque sí. Esto es, hay ciertos requisitos que cumplir. Interrumpí a alguien de este lado, me parece, ¿no? Hay ciertos requisitos que cumplir para que la autorización se autorrenueve, ¿no? Es decir, en condiciones normales, sí, está bien dicho. En condiciones normales se supone que yo cada año, ordinariamente en noviembre, diciembre, se supone que tendría que estar enviando la autorización y tendría que estar adjuntando los documentos y ve cómo les para que tu acta pese menos de 4 megas y todo lo demás. Pero de pronto la resolución miscelánea levanta la mano y dijo, espérame poquito, cúmpleme con esto, esto y esto, que ahorita lo detallamos por supuesto, cúmpleme con esto, esto y esto, y yo te autorrenuevo la solicitud de autorización y te lo publico por ahí en un documento oficial. No lo cumples, no se renueva, ¿sale? Y si no se renueva, entonces sí vuelves a empezar, ¿de acuerdo? Pero bueno, el hecho es, aquí está lo que te decía, la presentación del documento está relevado para aquellas asociaciones que tengan menos de 6 meses de constitución o que teniendo más de 6 meses no hayan tenido actividades hasta ahora, ¿va?
Listo. Avanzamos. El trámite se presenta ante buzón tributario. Así que por favor recuerda, me queda claro que la mayoría de los que estamos acá ya tenemos como activo el buzón tributario. Me queda clarísimo. ¿Sí? Pero en caso de que alguno no lo tuviera o que no lo tuviera completo, es importante recordar, por favor, que todas las asociaciones, no necesariamente empresas, obviamente, pero todas las asociaciones deben tener registrado el buzón tributario y que deben tener activo, perdón, el buzón tributario, y que este buzón consta de un correo electrónico y un número de teléfono celular. La recomendación es que ese correo electrónico sea institucional, por favor, ¿de acuerdo? Te digo porque de pronto hay buzones tributarios activos con el correo personal del contador, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es que esté mal, no del todo, pero habiendo correos institucionales, pues no veo de pronto la necesidad. Llámame quisquilloso, pero no veo la necesidad, ¿de acuerdo? Listo, avanzamos. Lo que te decía, el trámite se renueva una vez al año. Visto hasta aquí, el trámite se renueva una vez al año. Cada año tendríamos que estar subiendo los documentos otra vez y todo lo demás, hasta que aparece la miscelánea. Regla 3.10.4 de la miscelánea fiscal, que dice que la autorización obtendrá nueva vigencia por el siguiente ejercicio fiscal, si y solo si la donataria presenta la declaración de transparencia del patrimonio, la famosa declaración del mes de mayo. ¿Sí? Presentamos dos declaraciones importantes en el año, importantes elementales, o sea, llegamos a presentar muchas más, pero esas dos, por favor, de contador a asociación, no las pierdas de vista porque luego el SAT anda multando, ¿no? Entonces te decía, esto no es un tema para asustar a nadie, esto no es un tema de si no la presentas te van a multar. ¿Qué más quisiera yo que las multas no existieran? Pero el hecho es que existen. ¿De acuerdo? Así que la declaración anual del mes de febrero y la declaración de transparencia del mes de mayo, esas no las pierdas de vista. Y todas las demás obligaciones que puedas tener, por supuesto. Pero esas dos son así de elementales porque en parte de ellas depende la renovación automática de la autorización. ¿Bien? Avanzamos. La presentación de la declaración anual, aquí está la que te decía. Vaya, en términos prácticos, la declaración de transparencia es de mayo y la declaración del remanente distribuible es de febrero. Que lo del remanente distribuible es prácticamente el decir, porque como donatarias no lo podemos distribuir. O sea, determinamos un remanente distribuible que nunca se distribuye, ¿sabes? Entonces, pero bueno. Suena a juego de palabras, yo lo sé, pero bueno, es parte de nuestro funcionamiento, pues. Listo. Y no incurren en alguna de las causales de revocación. ¿Cuáles causales de revocación? Vamos para allá. La primera, que destinen su activo a fines distintos del objeto social. ¿Te acuerdas? Cláusula del patrimonio. Que todo el patrimonio se dedique específicamente para los fines para los que fue constituida. No se pueden dedicar a otra cosa porque entonces hay por ahí una causal de revocación. Muy bien. Entonces, además de otras situaciones a las que puede dar lugar también, ¿no? Llámese, en este caso, otro tipo de sanciones. Que ya desde la pérdida de la autorización para ser donataria ya empezamos con las ligas mayores, pues o sea, ya desde ahí ya para qué quieres más, dicho en términos prácticos. Pero bueno, no expedir comprobantes fiscales, los donativos se facturan, ¿sí? Los donativos forman parte de nuestro ingreso y como ingreso se facturan. Otra cosa es que causen impuestos o no, ¿sí? Porque el hecho de que seamos personas morales del título tercero significa que, salvo muy raras excepciones, regularmente no causamos un impuesto propio. ¿Lo podemos llegar a causar? Sí, sí lo podemos llegar a causar, pero lo ordinario es que no, ¿de acuerdo? Pero eso no significa que nuestro ingreso no se facture. Y al respecto de la facturación viene por ahí una disposición importante a partir de este año que se nos acaba de prorrogar otra vez, ¿no? Entonces, mande usted. Una duda. Sí. En el caso de las caritas que tenemos bazar y que tenemos un ingreso por bazar, Sí. ¿con qué clave del SAT se timbra el comprobante fiscal? ¿Cómo se le llama? ¿De ese ingreso? ¿No es cuota de recuperación? No es cuota de recuperación, sería en todo caso, no recuerdo de momento, ¿puedo hablar sin el micro? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. No es directamente un donativo, no recuerdo si hay por ahí alguna clave para el tema de bazares como tal, ¿sí?
nada más habría que tomar en cuenta que sí pueden llegar a obtener otro ingreso por otra cosa que no sean donativos, pero este ingreso está topado. Tiene un tope del 5% anual, ¿de acuerdo? El 5% de los ingresos totales, ¿sale? Entonces, Y otra duda, cuando se brinda un servicio, ¿sí? Mi duda es por este tema de que no tiene fines de lucro, ¿no? Pero hay, por ejemplo, algunas organizaciones, sobre todo industria privada, que nos dicen el comprobante fiscal que no sea como donativo, porque no te estoy donando, sino es, o sea, más bien Te estoy pagando por un servicio. Entonces, no quiero que me timbres como donativo, quiero que me timbres, aparte por políticas de transferencia y rendición de cuentas de la industria, por ejemplo. Entonces luego tengo este conflicto interno en la contabilidad donde me dice, es que cómo voy a timbrar, yo nada más timbro donaciones, pero digo, pero damos servicio, o sea, esto no es un donativo, es un servicio. Dos cosas, tres. Primera, habría que vigilar que el otorgamiento de ese servicio forme parte de las actividades del objeto social. No la preponderante, pero que sí forme parte, ¿no? La preponderante será el servicio de comedor comunitario y además también presto un servicio de no sé qué cosa, además. Listo. Número 1. Número 2. Habría que vigilar que el monto acumulado en el año no rebase el 5% de los ingresos totales. Ajá. Y esto es muy simple. Si yo tuve ingresos de 100,000 pesos, solo puedo tener ingresos por 5,000 como máximo, ¿sí? Por algo que no sean donativos. Número 2. Y número 3. Esos ingresos, esos 5,000 pesos del ejemplo, como ya no son donativos, ya no pasan a ser ingresos exentos, permítame decirlo así. Es decir, esa es una de las excepciones por las cuales una donataria sí puede causar un impuesto propio, ¿no? Entonces, yo donataria no causo un impuesto propio por los donativos que recibo, ¿sí? Pero si además tengo ingresos que no son donativos, ahí sí lo causo. Y eso es importante de puntualizar. Mande, por favor. ¿No se timbra como otros donativos que no tienen que ver con el fin? Porque nosotros estábamos en Guadalajara viendo esa parte de algunos que no son donativos, es otros ingresos, no donativos, otros ingresos que no tienen que ver con el fin. Digo, los que nos auditan nos traen asados con eso, ¿no? Y nos dicen eso, son otros ingresos. Si no pasas del 5%, no causas el ISR. Todo lo que pasa del 5%, eso nos dicen, ¿eh? Sí. Tienes que pagar el ISR de lo que recibas que no es de acuerdo a tu fin. Lo que me hace ruido es eso de que no tiene que ver con el fin, precisamente por esta situación, ¿no? Por esta situación de destinar los activos a algo que no sea la actividad preponderante, pues. Entonces, sería una cuestión de mucho criterio, seguramente mucho criterio profesional. Yo, Fernando Domínguez, yo le quitaría eso de que no tiene que ver con el fin, sería como otros ingresos grabados, por ejemplo, ingresos a secas, ¿no? Entonces, y ya pues se causa lo que se tenga que causar y se timbra como se tenga que timbrar y ya está, ¿no? Pero, insisto, si quien les lanzó la recomendación les dijo otros ingresos no relacionados con el objeto, nomás nos dijo que tuviéramos mucho cuidado con eso. Eso sí, por favor, esa proporción sí es. Y los gastos también. Poco menos que de oro, y los gastos también. Porque los gastos son ingresos. Así es, los gastos se pueden llegar a considerar ingresos cuando, más que como ingreso, se llegan a considerar un remanente distribuible ficto, ¿sale? Se llegan a considerar que los involucrados en la operación de la asociación están recibiendo dinero de la asociación, ¿sale? Y entonces, no tengo problema, pero te cobro el 35%, ¿no? Entonces, sí, es así. Así que por eso las grandes comillas detrás del no tengo problema. Yo encantado, ¿no? Por 100,000 pesos yo te cobro 35,000, oye, de mis mejores, ¿mande? Y tú estás trabajando, ¿no? Entonces, pero bueno, eso no implica que las donatarias no puedan recibir otro tipo de ingresos, pero estos ingresos habría nada más que tener cuidado con el tema de los topes, ¿sale? Con el tema de las proporciones de los ingresos totales. Vamos adelante, por favor. Ya tiene pilas nuevas. Ya tiene pilas nuevas, muchas gracias. Causales de revocación, y aquí está lo que les decía. Este tema de hablar de esto es como hablar de tener un extintor antiincendios. Nadie tiene un extintor deseando incendiarse, nadie. Y sin embargo es útil, en caso de que pase, pues ahí está. ¿Cuáles son las situaciones por las cuales se puede llegar a perder esta autorización? En primer lugar, cuando con motivo de una auditoría se conozca cualquier hecho que constituya incumplimiento de las obligaciones a cargo de las donatarias. ¿Cuáles obligaciones? Facturar,
llevar contabilidad, presentar declaraciones a veces periódicas, la más de las veces anuales. Aún si no presentaras declaraciones mensuales, que a veces sí se presentan, ahorita vemos en qué casos, ¿sí? De la anual de febrero y de la anual de mayo, vuelvo otra vez, perdón lo reiterativo, vuelvo otra vez, de esas no me las pierdas de vista, por favor, Suate, porque nos jugamos la autorización, ¿de acuerdo? Así que, listo. Estar incluida en la lista de los simuladores de operaciones, lo que te decía, ¿no? Un comentario incómodo, poquito sí, o tal vez no poquito, ¿no? Comentario incómodo en el sentido de lo que comentábamos ahorita, al respecto de, hubo por ahí alguna fundación que solicitó autorización para ser donataria sin ser en realidad lo que dijo ser, y ahora todos nosotros, aún siendo del título tercero, nos podemos ubicar como simuladores de operaciones, ¿de acuerdo? ¿Esto cómo se sabe? Porque el listado de este tipo de contribuyentes sale en los medios oficiales, pues en el diario oficial de la Federación, dicho más exactamente, sale publicado por ahí cada tanto tiempo. Ahora, es importante destacar también que, con independencia de que nosotros salgamos publicados o no, que Dios nos libre, y está bien dicho, hay que sí que Dios nos libre de salir publicados acá, es importante mantener identificados a nuestros propios proveedores, sobre todo aquellos que sean los más importantes, ¿sale? Este esquema de la simulación de operaciones está compuesto como por dos extremos, permíteme decirlo así. La persona que vende facturas y la persona que las compra, dicho en términos coloquiales casi vulgares, ¿no? La persona que vende facturas y la persona que las compra, ¿sí? Si nosotros fuéramos simuladores de operaciones, lo que estamos argumentando es que emitimos un recibo de donativo por un donativo que nunca recibimos. Eso es una operación simulada, pero esa es otra grosería dicha en este recinto porque ponía el caso. Pero resulta que si alguna persona, ¿sí? Si alguno de nuestros proveedores principales, por ejemplo, resulta que sí se ubica en esa situación por alguna razón, la que sea, entonces nosotros tendremos que acreditar la responsabilidad de demostrar, vaya, que sí realizamos una operación. Es decir, yo realicé una operación con el señor, no lo ejemplifico por no ser grosero. Yo realicé una operación con el señor y por allá a la primera de cambio resulta que el señor resultó ser un simulador. Pobrecito el señor, ¿será su problema? Sí, será su problema, pero también es mío, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque yo tendría que demostrar que en realidad esas operaciones sí se llevaron a cabo, ¿no? Mis operaciones con ese señor sí se llevaron a cabo, ¿de acuerdo? Entonces, listo. Ahora, si el representante legal, los socios o los asociados, según sea el caso, o cualquier integrante del consejo directivo haya sido integrante de otra donataria a quien se le haya revocado la autorización en los últimos 5 años. Así que ya no es solo el tema de la donataria como figura jurídica, ya es la donataria como figura y además la figura de sus socios también. Ahorita más adelante viene un tema por ahí para beneficiario controlador, se llama, ¿no? Que tiene todo que ver con esta parte. Perdón, adelante. A ver, no comprendí bien lo anterior. Si yo hago una operación con un simulador, ¿yo incurro en la pena del simulador o yo tengo que demostrar que esa operación fue real? Llegado el momento, tendría yo que demostrar que la operación fue real. Pero no me afecta sin defenderme. Sí le afecta. No, sí me afecta, pero me tengo que defender. Tiene que demostrar, más allá que defenderse, tendría que demostrar. Por eso, pero si lo demuestro, entonces el SAT me dice, ¿Sí? a la otra no seas tonto, cuídate. A la otra tenga más cuidado a quien le factura y pídele unos poquitos más de papelitos por ahí que nada le cuesta, ¿no? En vía de mientras, salió bien librado, que le vaya bonito, ¿no? Entonces, listo. En términos prácticos, mande. Con la pandemia, cuando necesitábamos servicios, de pronto entrábamos a plataformas y toda la plataforma muy bien, pero era un timador que ofrecía a veces fletes, que ofrecía a veces artículos promocionales, y de pronto todos éramos vulnerables a caer en el error. ¿Qué se hace si cometimos el error? ¿O cómo entramos ahí ante alguien que nos defraudó? ¿Cómo entramos ante alguien que nos defraudó? Dos cosas, la primera es preventiva y la segunda es correctiva. Y qué buena pregunta, padre, muchas gracias. Aquí sí lo voy a ejemplificar, porque no quiero andar como hablando de sutano, mengano y perengano, pues.
Resulta que Fernando le quiere brindar a usted un servicio. ¿Un servicio cuál? El que tú quieras, un servicio. El hecho es: Fernando, perfecto, bienvenido al equipo de los prestadores de servicios, pero ¿qué crees? Antes que ninguna otra cosa y antes que sentarnos a hablar de lo que sea que vayamos a hablar, me entregas por favor 2 papeles: tu acta de nacimiento fiscal, técnicamente se llama constancia de situación fiscal, yo le digo acta de nacimiento de cariño, ¿vale? Y un documento que se llama opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. Demuéstrame que estás sano ante la autoridad, sano, entre otras cosas, a nivel de el cumplimiento de tus obligaciones y a nivel de la simulación, en primer lugar, ¿sale? Eso es antes de. Ahora, no lo hice y ya estoy en la situación y ya estoy por ahí temiendo que algún contribuyente, perfecto. ¿Qué tienes para demostrarle a la autoridad? Llegado el momento de que la autoridad llegara y preguntara, ¿qué tienes para demostrarle a la autoridad, que ese servicio fue real? Tienes, por ejemplo, no sé, además de la factura, ¿no? Por supuesto, además de la factura. Tienes por ahí una orden de compra, tienes una orden de entrada, tienes una foto, ¿qué tienes para demostrar que en realidad esa operación fue real? Esto para en caso de que la autoridad llegara. Puede llegar o no, es a lo que voy, ¿sale? Puede que te cuestionen o no, independientemente de si Fernando vende facturas o no, puede que a ti te cuestionen en algún momento o que no te cuestionen nunca, pero asumiendo que te cuestionaran, ¿qué tienes para demostrarle a la autoridad que así fue? ¿No? Entonces, y esa es como la otra cara de la moneda, en el sentido de, ya lo hice, no me fijé, porque pandemia, porque era la urgencia, porque por lo que quieras, no lo preví, pues, pero, no lo previne, perdón. Pero ahora, ¿cómo le demuestra a la autoridad que la operación sí fue real? Con independencia de si el otro es o no es, ¿no? Entonces, es un punto importante, ¿vale? Ahora, Fernando, pero somos donatarias, me acabas de decir que no causamos un impuesto propio, que no somos contribuyentes, que no somos, que no causamos un ISR propio, salvo alguna circunstancia por ahí. No, pero al final del día, el tema de la compraventa de facturas, pues nos alcanza a nosotros. ¿Qué quieres que te diga? Y me encojo de hombros porque no es un tema cómodo, pues, ¿no? Vuelvo a lo mismo. De pronto la autoridad, lo comentaba ahorita con alguien del equipo, en esta búsqueda, en esta cacería de brujas, como alguien le llamó alguna vez, en esta cacería de brujas por ver el tema de las empresas fantasma, de la evasión fiscal, del lavado de dinero, en esta búsqueda de estas grandes ligas, digámoslo así, pues sí, de pronto nos empezó a cuestionar a todos, pues, ¿no? Entonces, aquello es tal que ahora nosotros, donatarias, tenemos obligaciones en materia antilavado. Hágame usted favor, ¿no? Entonces, pero bueno, zapatero tus zapatos. Si tenemos la obligación, pues vamos cumpliendo la obligación. Y de paso nos quedamos tranquilos. Por eso lo comentaba al principio. ¿El SAT tiene facultades? Sí, sí las tiene. ¿Algunas son muy agresivas? Sí, algunas lo son. ¿Sale? ¿Cómo hacemos para salirnosle del radar a la autoridad cumpliendo lo que pide dentro de los plazos en los que lo pida? ¿De acuerdo? Entonces, por eso tanto énfasis en este tema de la simulación, por eso tanto énfasis en el tema de las 2 declaraciones anuales, por eso tanto énfasis en el tema, por ejemplo, del tema de los socios, que ya no es solo el tema de que la donataria esté, digamos, transparente ante la autoridad, sino los socios también, ¿vale? Si yo llego a una Cáritas, por ejemplo, a cualquiera de las aquí presentes, por supuesto, si yo llego queriéndome integrar como parte del consejo, como parte del comité, porque mira, te puedo ayudar con no sé qué cosa, y resulta que traigo un antecedente no muy positivo, ¿vale? Eso puede meter en problemas a toda la organización, ¿sí? Entonces, por lo que dice aquí esta última cláusula, pues, si el representante, un socio, un asociado, un integrante forma parte hoy de la asociación de la donataria y antes forma parte de una donataria que perdió el registro, esta donataria actual también lo puede perder, ¿de acuerdo? Entonces, va. Avanzamos. Ahora, en los casos de la autorización o cuando de la revocación de la autorización, perdón, o cuando su vigencia haya concluido y no se haya obtenido nuevamente o renovado la misma dentro de un año o dentro de los 12 meses siguientes, vaya, se deberá acreditar que los donativos recibidos fueron utilizados para los fines propios de su objeto social. Y en dado caso, entrar en un tema de liquidación, porque si ya no haya una autorización, ¿sale? O pasar a ser otro tipo de contribuyente por lo menos. Muy bien. Aquí hay algunas consecuencias también, ¿cómo no? Algunas consecuencias respecto de las causas de revocación.
¿Qué consecuencias puede causar, por ejemplo, destinar los activos a un fin distinto, no expedir facturas, no presentar declaraciones o el tema de la compraventa de facturas? Bueno, que no se pueda obtener nuevamente la autorización hasta en tanto no se corrija la situación, ¿sí? Entonces, vaya, si yo llego a caer en esta... ¿Has escuchado hablar probablemente de la llamada lista negra del SAT? Una lista de todos los contribuyentes que compran facturas o que venden facturas. Justo por eso se llama lista negra, ¿no? ¿Qué digo? Lo de lista negra es un nombre coloquial, obviamente, pues, pero bueno. El hecho es, el ubicarse en esa lista negra tiene motivos de cómo salir de ella. Pero el hecho es que la causa de revocación no se va a... Perdón, la autorización, vaya, no se va a volver a otorgar mientras esa causal persista. Esa o todas las demás, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, si se obtuvieron más del 50% de los ingresos en un ejercicio fiscal de fuentes distintas al fin por el que fueron autorizadas, entonces ya no se puede renovar la autorización básicamente en ningún momento. La ley no lo dice, pero sí dice que tienen que destinar su patrimonio a otra donataria y eso es liquidación, ¿no? Entonces, así que, como verás, listo. Las donatarias que hayan perdido autorización se dan a conocer a través del llamado anexo 14 de la miscelánea fiscal. Y este anexo 14 debe ser una especie como de... Si nosotros fuéramos niños chiquitos, el anexo 14 sería Santa Claus, ¿no? Te voy a decir por qué. Lo estamos esperando todos los años, esperando ver aparecer el nombre de Cáritas Guadalajara, IAP, estoy inventando obviamente, que aparezca ahí en el listado, porque lo que significa es que la autorización para ser donataria de Cáritas Guadalajara, siguiendo con el ejemplo, se renovó automáticamente. Lo cual le da mucha tranquilidad a la organización, no solo por la vía de que sigue siendo donataria, sino además por la vía de que, bueno, si el SAT me renovó automáticamente mi propia autorización, significa entonces que no estoy del todo exento de que llegado el momento me pueda venir a cuestionar. Exento como tal, en el sentido estricto de la palabra de no te van a revisar nunca, no creo, pero se vuelve menos probable, pues. Entonces, si ya se renovó automáticamente esta autorización, se vuelve menos probable que después vengan a revisar. ¿Vale? Vale. Avanzamos entonces. Por favor, ¿cuál es el procedimiento de revocación? ¿Sí? ¿Qué hacer? Bueno, el SAT emite un oficio. En caso de que sí haya habido una revocación, el SAT emite un oficio. Ojo, estos oficios se emiten a través de buzón tributario. El correo electrónico, entre grandes comillas, este que te decía que el SAT tiene habilitado para comunicarse con los contribuyentes, ese. ¿De acuerdo? Listo. Tenemos entonces por ahí que el SAT emite este comunicado. El punto importante respecto del buzón tributario no es tanto tenerlo activo, sino más bien estarlo revisando de vez en vez. ¿Vale? De pronto llegan avisos del tipo de... Te invitamos a cumplir o te recordamos que tus obligaciones vencen pronto. De pronto llegan avisos que a veces son más publicitarios que otra cosa, pues. Pero de pronto sí llega algún documento o dos por ahí desbalagados que de pronto pueden no ser publicidad, ¿no? Entonces, por favor, buzón tributario activo, buzón tributario revisándose. Tampoco es para estar encima de él. 2 veces por semana que se revise, ya está. Es un correo electrónico tal cual entiendas un correo electrónico. Te metes, lo revisas, no hay nada, te sales. Eso te lleva cronológicamente como 1 minuto, más o menos, ¿no? Entonces, listo. El SAT emite este oficio como notificando, la causal de revocación. La donataria manifiesta y prueba lo que a su derecho convenga, ¿sí? Entonces, obviamente, estamos hablando de una situación donde ya la donataria ya demuestra en un plazo de 10 días para el caso, que, oye SAT, me revocaste la autorización porque no te presenté una declaración, aquí la tienes, vuélveme a autorizar, por favor. Esto no es una aclaración que se envíe por enviarse, es una aclaración que se envía básicamente con todos los documentos en la mano, ¿sí? Con toda la solución en la mano. Y a partir de aquí, ahora sí, a partir de aquí, ahora sí, ya la autoridad en un cierto plazo que de pronto se puede llegar a tomar, que puede ser de hasta 3 meses, emite la resolución y la notifica. El problema con estos plazos de la autoridad es que llegado el momento, la ley le da hasta 3 meses y de pronto la autoridad sí se anda tomando 2 meses y medio, pues. Entonces, te digo, sí es un tema por ahí. Así que mejor cuidar la autorización que ya tenemos, si ya la tenemos. Si está en trámite, bueno, ahora sabes
en qué situaciones no caer. Por eso el ejemplo del extintor. ¿De acuerdo? Avanzamos. Para determinar el remanente distribuible, y esta parte la vemos rapidito si quieres, porque en realidad es algo que se determina, forma parte de las obligaciones. La declaración anual del mes de febrero se presenta justo para determinar este remanente, pero es lo que te decía, se llama remanente distribuible no más por llamarse, pues porque en realidad no es que se distribuya, ¿de acuerdo? Entonces, pero bueno, ¿cómo se determina? Se determina restando de los ingresos las deducciones, en términos prácticos. Se entiende como parte de los ingresos, como el elemento principal de los ingresos, mejor dicho, se entienden los donativos. Ya hablamos por ahí de que sí pueden llegar a tener ingresos por otras vías, siempre y cuando no rebasen el tope, al que están sujetos, ¿no? Entonces, listo. Los ingresos, le vamos a restar las deducciones, ¿sí? ¿Cuáles deducciones? Las que aplicaría una persona física. En términos prácticos, una donataria autorizada para efectos prácticos, para efectos del cálculo de la declaración anual, funciona como funciona una persona física. Pero me queda claro que para muchos, lo digo por mí, no salimos de donde mismo. O sea, donataria, persona física, título cuarto, ¿qué me estás hablando? Una donataria deduce lo que paga, ¿vale? Deduce específicamente los conceptos que paga. Lo digo por aquello de que pudiera llegar a haber por ahí una compra a crédito, ¿sí? Si yo en el año realicé gastos por 1,000,000 de pesos y de ese 1,000,000 de pesos pagué 900,000, porque los otros 100,000 se los debo a algún proveedor, ¿sí? Entonces yo aplico una deducción de 900,000. Esto es poco menos que informativo, sí es poco menos que informativo, pero bueno, igual no lo quise dejar de mencionar. Muy bien, avanzamos entonces. Los requisitos para las deducciones, ¿cuáles tenemos? Bueno, para empezar, ser estrictamente indispensables, es decir, que se relacionen con la realización del objeto social. Perdón, por favor. Y entonces, esta puede ser una diferencia importante entre los gastos administrativos, que de paso se ha dicho también tienen un tope, ¿sí? Y los gastos para las erogaciones para la realización del objeto social. Esto es, si yo tengo un servicio de comedor, por ejemplo, si yo como Cáritas tengo un servicio de comedor, no es lo mismo los insumos que yo compre para efectos de preparar la comida de ese comedor que el tema de la gasolina del carro, por ejemplo, ¿no? Entonces, la gasolina del carro tiene por ahí cierto tope. La gasolina sería un gasto, ¿sí? Los insumos para el comedor serían una erogación para realizar el objeto social. Y ahí sí no hay un tope realmente. Entonces, siguiente recomendación del día, habría que mantener identificado qué cosa es una erogación para realizar el objeto o los objetos, porque me queda claro que no va a ser necesariamente solo uno, y qué cosas se pueden considerar gastos, ¿vale? Entonces, listo. Incluso a nivel de contabilización, pues, incluso a nivel de registro, para efectos de que si llegado el momento la autoridad viniera, cuando digo autoridad me refiero al SAT, obviamente. Si llegado el momento la autoridad llegara a querer hacer una revisión de estas que puede llegar a hacer eventualmente, ¿sí? No nos quiera objetar algún gasto mal clasificado y por lo mismo pretenda volvernoslo no deducible. ¿Cuál es el problema de que le quite los efectos? El problema puede ser que lo llegue a considerar como un tema de esto es gasolina, pero es gasolina del representante. Es decir, es un gasto administrativo que excede la cantidad. Y por lo mismo yo te lo puedo considerar como un remanente distribuible ficto. ¿Has escuchado hablar de los dividendos, del reparto de las utilidades en las empresas, el reparto de las utilidades a los socios? Estoy seguro que sí. ¿Por qué establezco la analogía? Porque eso del remanente distribuible ficto es lo mismo. El remanente distribuible es un dividendo, perdón el comparativo porque no es lo mismo, ¿sí? Pero aplicado a las donatarias, vaya, en general, es eso. ¿Cuál es el problema de que nos lo consideren como falso? El tema del cobro del impuesto sobre él, el ejemplo que poníamos ahorita por acá de este lado, ¿de acuerdo? Entonces, si un tema de si hay por ahí algún exceso de 100,000 pesos, hay una tasa por ahí que aplicar. Mande. ¿Cómo aplica en organizaciones como Cáritas Nacional, que somos de segundo piso, que somos meramente administrativos? Bueno, si somos meramente administrativos, yo entiendo que como confederación estamos más bien dedicados a la... No quiero decir la administración, pero querría decir más bien como la guía de todas las demás Cáritas, pues ese es nuestro objeto, ¿no? Como confederación, o eso supongo. Entonces, lo que tenga que ver directamente con la realización de ese objeto, nos regresa a donde mismo.
¿sí? Si es, por ejemplo, la organización de esta convención con todo lo que implica, ¿sí? Entonces no es propiamente un gasto administrativo, es más bien una erogación para realizar el objeto social, puesto que nuestro objeto social es, como Cáritas Nacional, coadyuvar en la administración, permítanme cambiar la palabra, de las Cáritas que están dispersas por el país, ¿no? Entonces yo creo que se pudiera clasificar de esa manera. Bueno, entonces les digo, además de ser estrictamente indispensables, y mande. Dos preguntas un poco, o sea, de la vida cotidiana de todos, por favor. Estaba yo en la Oficina Nacional, obviamente mi responsable de procuración, ya no está ahorita, Luz Castellanos, la ubican, le llama a alguien ofreciéndole 3 millones de pesos, pero esa persona quería el 30%. Así, lo comento porque esto nos pasa a todos. En la parroquia donde estuve en Monterrey, la última, una parroquia precaria, yo iba a poner el techo y hubo quien se acercó y me dice, yo te lo pongo, consigo donantes, pero me das también un 30%. O sea, andan manejando eso. Y era un peligrés. Dice, yo sé dónde consigo y te pongo el techo que tú quieres poner, pero yo quiero un dividendo. Es la misma situación. Obviamente acá en una donataria nacional y todo, y sí se me quitó el sueño cuando los 3 millones, pues lo necesitaba. Pero hay una cuestión ética y sobre todo en la iglesia, la que está detrás. Yo pregunto, ya no lo ético, lo conozco muy bien, ya mi inspiración cristiana, todo. Pero si hay alguna, o sea, ¿tú cómo lo ves desde lo contable o administrativo? Primero eso. Lo segundo que no quiero dejar sin preguntar, porque a todos nos compete, es la cuestión de las exenciones. O sea, yo he escuchado, y no sé qué tan real es, de que de pronto se exenta la luz, o se exenta el agua, o se exenta, no sé, o sea, si hay alguna exención fiscal permitida, porque a veces puede haberla y no la aplicamos por desconocimiento. Entonces, ¿es real, no es real? Por ejemplo, todos somos donatarias, se puede exentar que paguemos la electricidad, es una oficina de servicio, o sea, ¿qué es y qué no es? Adelante. Con mucho gusto, padre. Mire usted, en este tema de recibir esta cantidad de dinero, se pudo haber recibido, no sé si se hizo o no, se pudo haber recibido, sí, ¿verdad? No se hizo. No se hizo, ya. Se pudo haber recibido, llegado el momento, se tuvo que haber, eso sí, facturado como donativo, eso hubiera dado lugar a una serie de obligaciones adicionales en un tema de presentar una declaración ante el SAT, presentar un aviso en la ley antilavado, pero esos ya son formalismos administrativos, pues el hecho es que se pudo haber recibido. Con el tema de integrar a la persona a la estructura de la organización, como esto de lo que estamos hablando acerca de que los problemas que traiga un socio que se integre, los problemas que traiga un integrante que se adhiera a una organización, empresa, IAP o del tipo que sea, puede llegar a manchar a la propia empresa, ¿sí? Antes que hablar de si te recibo o no, esto es un tema de déjame ver cuáles son tus antecedentes, te lo digo con mucho respeto, pero con mucha contundencia. Porque como traigas un problema fiscal como persona física, yo no te puedo recibir. O sea, te doy un diploma por haber donado 3 millones de pesos si quieres, pero recibirte no puedo. Porque me llevas entre los pies a mí, por no decir más feo. No, entonces, a mi Cáritas, a mi iglesia, a mi empresa, a mí, lo que sea. No, entonces, se los digo justo por esto, pues entonces, vaya. Este tema de los prestanombres, este tema de la venta de facturas, este tema de los ilícitos grandotes, que nada tienen que ver en nuestra charla el día de hoy, ¿verdad? Pero este tema de los delitos grandotes ya se entreveró de una manera tal que ya el SAT ya nos dijo a nosotros, insisto, la iglesia, la organización, la empresa, el SAT ya nos dijo a nosotros, hey, cuidado, recíbelo si quieres, pero como lo recibas, eres tú, empresa, quien puede tener un problema, ¿no? Entonces, justo por eso, ¿de acuerdo? Justo por eso. ¿Qué feo se oye? Sí, qué feo se oye. Pero, y de hecho no hay forma bonita de decirlo, pues. No hay forma bonita de decir, sí te recibo, Fernando, pero déjame investigarte primero. No hay forma bonita de decirlo, pero es como es, ¿no? Ni modo. ¿Es eso o arriesgar, pues, una situación mucho más delicada? Pues entonces, no.
eso sí. Ahora, en cuanto a las exenciones, para que no se me olvide la pregunta, considerando que son organismos pues más bien independientes, tipo la Comisión Federal, tipo la Junta Local de Agua, tipo ese tipo de organismos, no sé si en sus estatutos ellos tengan contemplado como tal exentar del pago a una institución por dedicarse a fines humanitarios o espirituales o lo que sea. Pues entonces, si es así, sería una chulada, porque me queda clarísimo que ahora en tiempo de calor las iglesias, las parroquias, vaya, como tal, ahora en tiempo de calor es cuando más se les incrementan ciertos temas de, por ejemplo, con la luz, ¿no? Si hubiera por ahí algún beneficio, pues sería muy bueno, me parece, ¿no? Pero eso ya no es como tal del SAT, pues, o sea, no es como que el SAT le ordene a la CFE, en este caso, en el ejemplo, puesto que la CFE es más bien autónoma. Entonces, habría que preguntarles. A usted. Adelante, por favor, y vamos para allá. Existe la figura del procurador profesional de fondos que al recurrir a él para que busque donantes, le pagas un porcentaje por el servicio que te proporciona. ¿Correcto? Es un pago de servicio. Ajá. Es un pago de servicio a un procurador profesional de fondos que te busca los 3 millones para tu techo. Es como pagarle a tu contador, pues. Va. Sí, al respecto de la exención son arreglos estatales que se llegan a lograr. De hecho, aquí, por ejemplo, en Ciudad de México, si uno paga en las oficinas centrales, puede obtener 50% de descuento en el CFE y el predial, si está registrado como institución de asistencia privada, el predial, que bueno, hay prediales de 200,000 pesos, 500,000 pesos, los exenta si uno cumple con todo lo que la Junta de Asistencia Privada nos otorga, y así exentamos el predial. Muchísimas gracias, señor. Muchísimas gracias. ¿Qué dato? Ahora confirmamos el dato. Mande usted. ¿Puedo hacer un comentario? Claro. Bueno, más para completar lo que comenta el padre. Si esa persona no da un recibo de honorarios o una factura, entonces no se puede comprobar que es un servicio profesional. Entonces, lo que hizo el padre, o sea, lo quieren para quedárselo. Y eso se llama soborno y se llama robo. O sea, entonces mucho cuidado con con esos movimientos, pues, ¿no? Y lavado de dinero. Puede llegar a llamar mucho la atención a muchos niveles, sí, entonces ya ha llegado el momento, ¿no? Obligaciones fiscales, ya para seguir avanzando. ¿Cuál es? La declaración anual de febrero, esta ya la mencionamos, así que ya aquí volvió a aparecer. Obviamente este material, por supuesto que es de ustedes, obviamente se les va a compartir, ¿sí? Si es que no se les compartió ya, lo que sea, pues el hecho es que va a llegar hasta sus manos para que ustedes lo tengan y le puedan dar una especie de revisada. Recomendación, una suerte como de checklist, una suerte como de generar aunque sea una factura mensual, aunque sea una. Nadie me pidió factura de los donativos que me otorgó, porque a lo mejor los donativos no son para el caso, perdóname la expresión, porque a lo mejor el donativo viene de una feligresía, digámoslo así. De manera que pues un feligres que me done una cantidad, pues probablemente no se va a poner a pedirme factura por esa cantidad. ¿Tengo que generar la factura? Sí. ¿Cada cuánto? Aunque sea una vez al mes, aunque sea. ¿Sale? ¿Por qué lo digo con ese énfasis? Porque también puedes generar una diaria, ¿no? Diaria, semanal, quincenal o mensual. 4 periodicidades para la factura, lo que llamamos factura global. Mande usted. Me decía el contador de la institución que aparte de la factura que se emite mensualmente, habría que elaborar el recibo, porque si mi factura lo elabora, tengo que considerar hacer el recibo por cada una de las personas que me hayan donado. ¿No explica? Como medida de control interno puede funcionar. Es decir, el registro de los donativos, de cuánto fui recibiendo por día y a lo mejor cuánto por persona. Como control interno puede funcionar, pero a nivel fiscal no es como tal un requisito, ¿de acuerdo? ¿Sabe de dónde viene esta disposición? Del tema de que en las empresas, y vuelvo al ejemplo de las empresas, en las empresas todo aquello que no se facture a un cliente, ¿sí? Se factura pues al público en general, ¿no? Y esta factura al público en general a su vez debe estar soportada por todas las notas de venta, digámoslo así. En nuestro caso,
ni somos empresa, ni tenemos cliente, ni tenemos notas de venta porque no vendemos, ¿no? Entonces, esa parte, como control interno puede funcionar, insisto, o sea, no quiero desmeritar la opinión del contador, obviamente. Como control interno puede funcionar, pero como obligación, en el sentido estricto de la palabra, de que su factura global vaya a perder validez, si no es por ese registro, no realmente. O por lo menos no que yo ubique la disposición de la autoridad, pues. Entonces, listo. Esta obligación del mes de febrero, por favor, mande usted. Ahí, por ejemplo, ahorita que estamos con los ingresos, cuando se hace una campaña de, supongamos, de la caridad, y entró o va a entrar tanto dinero, ¿ese cómo entra? ¿Con otros ingresos o cómo se registra? ¿Quiere, por favor, recordarme cuál es el origen de ese dinero? No lo entendí. Sí, por ejemplo, si ¿Las campañas de qué? De la caridad o de la Navidad, o colectas. Ah, como colectas. Ok, sí. Pues no, en todo caso serían más bien donativos tal cuales, ¿no? Pero, Es que son donativos. es que son donativos tal cuales, sí, así es. Tiene que ser una factura por ahí. Así es. Sí. Todo lo que sea donativo se factura. ¿Cuándo? Aunque sea una vez al mes, pero se puede hacer diario. Recuerden, por favor, diario, semanal, quincenal o mensual. La periodicidad la eliges tú. Nomás asegúrate, por favor, de que esa periodicidad sea consistente. Si vas a facturar todos los días, bueno, todos los días. ¿Sale? Fernando, abro de lunes a viernes. ¿Qué hago los sábados y los domingos? Nada, no te preocupes. Genera 5 facturas por semana. ¿No sería más fácil tener un buen contador y no dar clases aquí de contabilidad? Sí, claro. Sí, pero igual es importante también que uno como contador lo tiene claro, pero es importante también que los involucrados en la operación, llámale directores, llámale sacerdotes, llámale lo que quieras, ¿sí? También estén igual de enterados. A lo mejor no a nivel tan profundo así como tal, porque literalmente yo te prometo que si quisiéramos profundizar, aquí nos oscurece, te lo prometo. Sí, pero, ¿qué digo? Yo encantado, no tengo problema, pero me queda claro que el tiempo que tenemos dispuesto no llega a tanto. Pero en fin, el hecho es, de hecho prácticamente ya se acabó, ¿no? Les digo, en ese sentido, pues, habría que ver el tema de la facturación. Pero antes que la facturación, habría que ver el tema de la declaración de febrero. Ya la vimos aparecer hace un ratito, ya no hay mucho más que profundizar en ello, ¿no? Entonces, listo. Los gastos de administración, por aquí están ya estipulados. Toma en cuenta también que los gastos de administración no deben exceder del 5%. ¿Recuerdas la distinción que hacíamos ahorita? ¿Qué cosa es gasto de administración y qué cosa es erogación para realizar el objeto social? ¿Sale? Porque los gastos de administración no pueden exceder del 5% del ingreso total, porque entonces la autoridad nos los puede discutir. ¿De acuerdo? Entonces habría nada más que mantener por ahí muy identificado dónde empieza uno y dónde termina el otro. ¿Qué cosas vamos a considerar dentro de un rubro y qué cosas vamos a considerar dentro de otro? Pero puntualizado, así de puntualizadito tal cual, ¿no? Entonces, y cuando digo puntualizadito tal cual me refiero a, desde el hecho de la gasolina del carro de la señora se va a considerar gasto de administración, pero todos los demás carros que hay son para realizar el objeto social. Entonces ya pulverizamos el gasto de administración, ya le llegamos más fácil al 5%. O ya nos quedamos más fácil debajo del 5%, porque si lo excedemos, nos pueden intentar tumbar la deducibilidad. Y si alguien aquí se lo pregunta de, en cualquier caso no voy a causar un impuesto, ¿a mí qué más me da que me lo hagan deducible? No soy contribuyente, me lo acabas de decir. El problema no es que sea deducible o no. El problema es que si es no deducible, se puede considerar como reparto de utilidades ficticias, por decirlo de una manera poco menos técnica. El nombre técnico es remanente distribuible ficto, ¿no? Pero te digo, no es un tema de si es deducible o no, es un tema de que nos pueden cobrar impuestos por eso, ¿sale? Y es lo que no quiero. Mande. ¿Hay alguna lista oficial de qué son gastos de administración y cuáles no? Lista oficial no, en general no, pero en general tiene que ver, por ejemplo, con la nómina del personal administrativo. Tiene que ver con, un gasto de administración tiene que ver más con la administración, válgame el juego de palabras, y arrastro la palabra en ese sentido porque pues no salimos de donde mismo, pues. La nómina administrativa, la gasolina de los carros que se usan a nivel administración, la papelería, por ejemplo. Ese tipo de conceptos no se supone que deban exceder más del 5%. ¿De acuerdo? ¿No hay lista
pero no hay una lista oficial dada por el SAT que yo conozca, ¿no? Donde diga esto y esto, sumados no deben exceder. Que yo conozca, no. Porque además también es profundamente adaptable, pues, ¿no? Entonces, y porque además la autoridad ya nos conoce. De pronto la autoridad sabe que si ella nos dice los gastos, los sueldos administrativos son gastos administrativos y no deben exceder, pues yo los pongo a todos de vendedores, ¿no? Y ya no son nómina administrativa. Entonces, ¿me explico? Entonces, en parte por eso no lo enlista la autoridad, por no crearle al contribuyente huecos por donde meterse, ¿no? Entonces tiene más que ver con eso. Pero bueno, avanzamos. Obligaciones fiscales, proporcionar una constancia en la que se señale el monto del remanente distribuible, pero como donataria no lo podemos distribuir, ¿de acuerdo? Entonces lo determinamos, se refleja, para eso se presenta la declaración del mes de febrero, ¿sí? Pero no se distribuye, ¿de acuerdo? Entonces, listo, ojo, no es lo mismo distribuir el remanente distribuible, válgame la redundancia, que pagar nómina, ¿no? Es decir, yo soy socio de Cáritas, es un ejemplo, yo soy socio de Cáritas y al mismo tiempo también soy el jefe de operaciones del lugar, ¿no? Como jefe de operaciones tengo un sueldo asignado. Como socio, no puedo, como integrante de la asociación, vaya, para quitarle eso de socio, como integrante de la asociación no puedo recibir un remanente, porque la ley me lo restringe, más exactamente el artículo 82, fracción cuarta de la ley del ISR, me lo restringe. Como integrante de la asociación no tengo acceso al remanente distribuible, porque la asociación tiene restringido distribuirlo, ¿sí? Pero como jefe de operaciones tengo derecho a un sueldo, tal cual. ¿Va? Es importante nada más mantener diferenciadas las funciones de una persona y de la otra. Aquí está lo que tanto les he dicho acerca del remanente distribuible ficto, ya no lo vamos a retomar porque pues ya lo hablamos, ¿no? Entonces en parte ya quedó comprendido por ahí en otra sección. Bien, expedir las constancias y el comprobante fiscal a una persona física que nos preste servicios profesionales, ¿sí? Que nos arriende algún bien inmueble, o una persona física que sea de este régimen fiscal nuevo surgido este año. Para quienes no lo sepamos o quienes no lo recordemos, ¿sí? Este año surgió un régimen nuevo, ¿va? O este año surgió un régimen, mejor dicho, el régimen simplificado de confianza. Quédate clara una cosa: Fernando te facturó y lo que te facturó es un servicio profesional, tú le retienes el 10% por concepto de ISR. Y le retienes por ahí una partecita de IVA. Fernando, me acabas de decir que yo no causo impuestos. No, no los estás causando. Es Fernando quien los está causando. Tú estás vigilando su cumplimiento, nada más. Fernando te facturó un concepto de renta de un inmueble, mismo caso. Le retienes el 10% de ISR y por ahí una partecita de IVA, ¿vale? Pero si Fernando resulta que es de este régimen nuevo, prácticamente lo que sea que te facture Fernando, siendo el contribuyente él de este régimen nuevo, el régimen simplificado de confianza se llama, ¿sí? Entonces tú le retienes el 1.25% de ISR. Fernando, qué enredo, cuánta información, no te preocupes, aquí hay una tablita, ¿no? Me parece que, bueno, en todo caso está más adelante. Pero bueno, el hecho es que aparece por aquí una tablita al respecto de a quién le retienes y qué porcentaje le retienes, tú no te preocupes. Ojo, no eres tú, obviamente si tú le retienes un impuesto a Fernando, siguiendo con el ejemplo, por supuesto que al mes siguiente vas y lo pagas, por supuesto, pero no significa que ese sea un impuesto tuyo, ¿sí? ¿Sabes qué pasa? Que en México hay, no conozco la estadística real, pero permíteme inventar un número. En México hay, no sé, 100,000 personas morales y 2 millones de personas físicas. A la autoridad, obviamente no es la estadística real, tú sabes que no, pero quise establecer esta proporción, ahorita te digo para qué, ¿sale? Al SAT le resultó mucho más sencillo fiscalizar a esos 2 millones de personas físicas a través de estas 100,000 personas morales, ¿de acuerdo? Al pedirte la autoridad a ti que le retengas impuestos a Fernando, cuando Fernando te facture servicios profesionales, renta, o cuando Fernando sea de este régimen profesional, de este régimen fiscal nuevo, perdón, ¿sí? Es una manera del SAT de vigilar a Fernando a través de ti, que finalmente eres quien está realizando la operación con él. No eres tú quien está causando el impuesto, es Fernando, ¿de acuerdo?
pero eres tú el responsable de su vigilancia. Así que por favor, no vayas a dejar de retener cuando es tu obligación hacerlo, porque entonces sacrificamos la validez de la factura. Y por supuesto, no vayas a dejar de pagar un impuesto que ya retuviste. ¿De acuerdo? Imagínate que el padre me dijera, ¿sabes qué? Tú que la tienes más cerquita, entrégale esta cantidad de dinero a la señora. Yo recibo esa cantidad de dinero, pero nunca llega a manos de la señora. Sé de 2 personas que van a estar muy molestas con esa acción. Eso es exactamente lo que pasa con las retenciones. ¿Sale? Así que no vayas a dejar de pagar una retención. ¿Sale? Avanzamos. La declaración de transparencia del mes de mayo, importante por ahí. ¿Vale? La declaración de transparencia del mes de mayo. Bueno, esta declaración de la que les comento. Por lo demás, ¿qué otras obligaciones fiscales tienen unas donatarias, por ejemplo? No me lo van a creer, pero se nos está acabando el tiempo. Así que, pero bueno. Listo. No podemos intervenir en campañas políticas, que digo, me queda claro que ni quien quiera, ¿no? Ni a favor ni en contra. Ni a favor ni en contra. Esto no es un tema de vota por, no votes por, porque entonces esto es una multa. Y esto va desde el tema de no sé, las colectas que se hagan, tipo los boteos, hasta un tema, por ejemplo, de un discurso en una santa misa, hasta algo que se pueda llegar a realizar por ahí del tema de no voten por, o ya escucharon la propuesta. No se puede. ¿Vale? Entonces, porque nos pueden llegar a multar. Bien, avanzamos. La declaración de transparencia, la de mayo, se tiene que poner a disposición del público en general. Así lo dice la ley. Que en términos prácticos, esto es realmente publicarla en algo que muchas donatarias tienen a la mano a través de la figura de un periódico mural, por ejemplo, ¿no? O sea, tampoco es que lo tengas que publicar en el debate, pues. Es en el periódico, quiero decir, el debate es un periódico local de Sinaloa. Perdón, se me salió. Ya hice hasta comercial y toda la cosa, pero bueno. Yo que estoy hablando de no hacer campaña, y aquí vine y hice publicidad a una campaña, a una empresa, pero bueno. Les digo, tampoco es que la tengas que publicar en medios oficiales. Ahora, si por ejemplo alguna Cáritas resulta que tuviera alguna página como tal, bueno, se puede publicar a través de la página, a través de un periódico mural, a través de algo de manera que se dé a conocer, de manera que sea público. Una declaración de transparencia es lo que su nombre dice que es. A quien le interese la información, en el año recibí 100,000 pesos y de los 100,000 pesos usé 95,000. Me quedé con 5,000 que no puedo repartir. Quiero que sepas que ahí están nomás. Seguramente los voy a reinvertir porque pues repartirlos no puedo. No, entonces quiero que lo sepas, nada más. ¿Va? Listo. Ahora, hay una obligación importante que tiene que ver con lo que decíamos ahorita. Donativos mayores a 100,000 pesos recibidos en efectivo. ¿Se pueden recibir? Sí, pero hay que presentar un aviso ante la autoridad. Esto no es un aviso antilavado, ¿sí? Esto es otra obligación. Hay un formulario por ahí, más exactamente el formato 35, ¿sí? Donde yo recibo un donativo de parte de tal persona, obviamente de una misma persona, ¿no? Por supuesto, ¿no? Si mis donativos en efectivo suman 300,000 pesos en todo el mes de 300 personas distintas, bueno, no tengo que informar nada. Pero si una sola persona me dona 150,000 pesos en efectivo, ahí sí. ¿Para qué? Para darle a conocer a la autoridad quién es la persona y ya la autoridad sabrá qué hacer con ella, pues, ¿no? No se trata de inculpar a nadie de absolutamente nada, no se trata de poner en entredicho a nadie, no. Esto es un tema de, el señor vino, me donó 150,000 pesos en efectivo, yo se lo informo a la autoridad. ¿Qué haga el SAT con esa información? Será asunto del SAT. En una de esas va y descubre que el señor tiene una red de empresas nacional, que el señor es el segundo hombre más rico de México y que por su